A ver, ¿es posible que un monstruo sea a la vez un vecino ejemplar, un padre de familia, un pilar de su comunidad? Es que esa es la pregunta tan escalofriante que plantea el caso de BTK. Pensemos que durante 30 años un asesino en serie tuvo aterrorizada a toda la ciudad de Wichita, en Kansas, y todo ese tiempo estuvo escondido a plena vista. Para toda su comunidad en Park City, Kansas, Dennis Rader era, vamos, la imagen de la normalidad, el típico hombre de las afueras, casado con 2 hijos, líder de los Cub Scouts y hasta presidente del consejo de su iglesia luterana. Era esa clase de persona en la que, supuestamente, se podía confiar. Pero Rader tenía una doble vida, una identidad secreta que él mismo se inventó y bautizó. BTK, un acrónimo de su método: atar, torturar y matar. El contraste es tan brutal que cuesta muchísimo asimilarlo. ¿Cómo es posible que estas dos realidades convivieran en la misma persona? Bueno, pues vamos a empezar por ahí, por analizar esa impactante dualidad en la vida de Dennis Rader. Y claro, cada uno de estos roles públicos era en realidad su coartada perfecta. Pensemos, un hombre de familia, una figura de autoridad para los críos, un líder en la iglesia. ¿Quién iba a sospechar? Pero la ironía es absolutamente cruel. Trabajaba para ADT, o sea, instalaba sistemas de seguridad en las casas de gente que, sin tener ni idea, le temían precisamente a alguien como él. Es de película de terror. Vale, ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo, hasta los años 70, para entender bien cómo nació la leyenda de BTK y el pánico que, literalmente, se apoderó de la ciudad de Wichita. Él mismo eligió su nombre y se lo envió a los medios. Ojo, que no fue un apodo de la prensa, no. Era su marca personal, una declaración de intenciones sobre su crueldad metódica. Desde el minuto 1, estaba claro que lo que buscaba era control y reconocimiento. Su campaña de terror empezó de una forma brutal. En apenas 4 años se le atribuyeron 7 asesinatos, familias enteras, como los Otero, aniquiladas. Siempre atacaba en las casas, el lugar donde se supone que estamos más seguros, convirtiendo la vida cotidiana en una auténtica fuente de miedo. Es que con sus propias palabras, Rader reveló su motivación principal, un deseo narcisista de fama, de ser alguien. No se trataba solo de matar, se trataba de que todo el mundo supiera que él era el cerebro detrás de esas atrocidades. Quería llevarse el crédito por su obra. Y de repente, después de esa carta en el 79, BTK desapareció, así sin más. El rastro se esfumó y el caso se convirtió en una especie de leyenda urbana, una herida que nunca llegó a cerrar en la ciudad. Casi 25 años de silencio absoluto. Ni una carta más, ninguna comunicación. Para la gente más joven, BTK era poco más que una historia de miedo que contaban los mayores. Y para los investigadores, pues era el caso sin resolver más frustrante de la historia de Kansas. Pero claro, ese silencio era una farsa. Mientras la ciudad creía respirar aliviada, Rader seguía matando. 3 mujeres más cayeron víctimas de su violencia. Lo que pasa es que, al no reivindicar los crímenes, nadie los conectó con él. Así pudo mantener su doble vida intacta mientras seguía activo. Y esto nos lleva al punto culminante de la historia. Porque lo que finalmente lo desenmascaró no fue una deducción policial brillante, no, fue su propio ego, su necesidad de volver a ser el centro de todas las miradas. Parece ser que el 30 aniversario de sus primeros crímenes y la publicación de un libro sobre el caso le tocaron el orgullo. No podía soportar que lo olvidaran. Así que en 2004 volvió a escribir, reiniciando ese juego tan peligroso que tenía con las autoridades. Y aquí, justo aquí, es donde su propia arrogancia le cavó la tumba. Creyéndose más listo que nadie, va y le pregunta a la policía si un disquete se puede rastrear. Increíble. La policía, claro, le tiende una trampa. Le responden con un anuncio en el periódico diciendo «Tranquilo, no pasa nada». Y él, pues pica el anzuelo, envía el disquete. Lo que no sabía es que ese disco contenía, digamos, los fantasmas digitales de un documento de Word. Y esos metadatos apuntaban directos a la Iglesia Luterana de Cristo y a su presidente, un tal Dennis. Fin del juego. Con esa pista, el cerco se cerró rapidísimo. El arresto de Dennis Rader dejó a todo el mundo en shock, desde sus vecinos hasta su propia familia, que de repente descubrieron que el hombre que conocían era una completa mentira. Esta comparación es que es devastadora. Por un lado tenías al burócrata, el que medía la altura del césped de los vecinos, y por otro al depredador que planificaba meticulosamente cómo destrozar vidas. Mientras instalaba alarmas, ya sabía perfectamente cómo desactivarlas. Esta dualidad es la pura esencia de su horror. La tecnología, algo que él no pudo prever, fue lo que lo remató. Para confirmar que era él, los investigadores consiguieron una muestra de ADN de una prueba médica rutinaria de su hija. La coincidencia fue positiva, sellando su destino y de una forma muy trágica, implicando a su propia familia en su captura.
Durante su confesión, su absoluta falta de empatía dejó la sala completamente helada. No hablaba de personas, hablaba de proyectos. Su tono era el de alguien que describe una tarea del trabajo, revelando una mente psicopática, incapaz de comprender el impacto de sus acciones. El veredicto fue definitivo. 10 cadenas perpetuas consecutivas. Eso garantiza que pasará, como mínimo, 175 años en prisión. Vamos, que morirá entre rejas. Pero quizás el testimonio más revelador de todos viene de su propia hija, Kerri Rausen. Recordando su infancia, que estuvo marcada por terrores nocturnos y un miedo constante a que alguien entrara en casa, ahora ella cree que su subconsciente, su instinto de niña, ya sabía que algo iba terriblemente mal, que un hombre malo ya estaba dentro. Y esa es la pregunta que nos deja este caso. La historia de Dennis Rader no es solo la crónica de un asesino. Es un recordatorio inquietante de que el mal puede llevar la máscara más corriente, la más sonriente. Nos obliga a cuestionar la fachada de la normalidad.